Pese a que el sector agrícola no ha descansado durante esta pandemia, durante esta cuarentena, pues los campesinos sí se han quejado de graves falencias en el sector económico y la falta de comercialización de sus productos. La pandemia del COVID-19 sigue afectando a diversos sectores de la economía, como el sector agropecuario, que no ha sido inmune a los efectos negativos del coronavirus. Aunque es una de las áreas que se mantiene activa pese al aislamiento obligatorio, factores ambientales, de movilidad y mayor oferta que demanda los siguen afectando. Es muy triste ver cómo muchos de los productores en este momento tienen que vender canastilla de pera de 22 kilos a tan solo 10.000 pesos en el mercado. Incluso no se les compra la totalidad de su producto. Productores que tienen la capacidad de vender 100, 200 canastillas, en este momento solo les están comprando una parte de su producción y la otra parte se está perdiendo, se está quedando ahí en las fincas. Por el problema de la pandemia se está perdiendo toda la cosecha del mango. Necesitamos una solución que nos colabore el gobierno o el gobernador del Tolima, que los camiones no llegan a comprar a ningún precio y se está perdiendo toda la cosecha. Aunque no hay consolidados oficiales de los productos que se están perdiendo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el 87% de los productores han reportado dificultades como aumento del precio de los agroinsumos, problemas de transporte para sacar los productos a la venta y además la presión de algunos bancos a la hora de hacer efectivo los cobros de los créditos otorgados. Y el banco nos quiere ejecutar porque no hemos podido pagar las obligaciones por lo de la pandemia, por lo que los precios han estado bajos de nuestras cosechas, sobre todo las frutas, porque somos una zona frutícola y también se está perdiendo, nuestros cosecheros no están llevando sus frutas a donde corresponde y no nos las están recibiendo, entonces a ver si nos hicieran el favor y nos colaboraran también con esa problemática, transportando o sacando a más lejos las frutas. Rosa Rivera, vocera de la Asociación de Productores Agropecuarios de Venta Quemada en Boyacá, le pide al gobierno nacional y a los mandatarios locales apoyo a los productores campesinos para de esta forma evitar la pérdida de alimentos y así ayudar a productores y familias vulnerables. Para que se comprometan y a través de los mercados institucionales que en este momento se están llevando a los estratos 1 y 2 como apoyo en esta pandemia, puedan adquirirle directamente parte de estas frutas a un precio más justo a nuestros campesinos para que se entreguen a través de estos mercados. Y de esta forma podría ser algo efectivo y poder oxigenar un poco la gran situación que aqueja en este momento a nuestros productores. Si bien no nos mata el COVID, nos mata la situación financiera, nos matan las deudas que se tienen los pequeños y medianos productores con los bancos. Las condiciones climáticas han generado que cerca del 20% de los alimentos se esté vendiendo por debajo del valor comercial y de esta forma se haya dado una reducción de hasta el 50% en la producción. El sector agricultor, aún sin parar de trabajar, pide ayudas para seguir llevando los alimentos de la finca a su hogar. Pues vamos a hablar precisamente de este tema que preocupa. ¿Qué sucede con nuestros campesinos? ¿Qué ayudas están obteniendo? El pedido que ellos están haciendo para que su producción la puedan vender así sea a un precio más barato, pero que no se vaya a perder, que les den facilidades para poder cumplir con sus obligaciones bancarias. Vamos a ponerle el ojo a nuestros campesinos, Paula. Claro, y preocuparnos también por lo que está pasando con la situación del hambre, que es uno de los riesgos que desde ya se alerta, se pueden correr. Sí, las cuarentenas se extienden más de lo pensado y también es lo que puede venir después de ese periodo que llamamos pospandemia. Por eso vamos a hablar con el representante en Colombia de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas, que se preocupa justamente por estos temas, por la alimentación y por la agricultura. Saludamos al señor Alan Bojanik, que es su representante aquí en Colombia. Doctor Bojanik, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Mire, quisiera empezar esta charla preguntándole justamente por la situación del hambre en América Latina, en el Caribe y específicamente en Colombia, que como lo estábamos comentando hace unos segundos, después de la preocupación por estar sanos, por no contagiarnos del coronavirus, pues es otra de las preocupaciones más grandes, que el confinamiento cause una crisis social por hambruna. ¿Cómo está esa situación en la región y específicamente en Colombia? Bueno, yo creo que es difícil hablar de hambruna en este momento, ¿no? Pero sí hay algunas dificultades en América Latina.
Mire, están sucediendo fenómenos curiosos que no eran los que precisamente habíamos diagnosticado a un comienzo de la crisis. Y es que en un comienzo todo el mundo se asustó pensando que no iban a haber alimentos. Y lo que está pasando ahorita es que los alimentos están sobrando. Es decir, hay una gran cantidad de alimentos que no están pudiendo ser colocados. Y la razón es muy clara, ¿no? Se han fracturado, se han dispersado, han cambiado los canales de comercialización. Grandes consumidores de productos como eran los restaurantes, como eran los hoteles, algunos puntos de distribución. Nos preocupa mucho el estado sanitario de algunos centros de abastecimiento. Hacen de que se busquen nuevos canales y esos canales todavía no terminan de encontrar bien. Al margen de que la gente está siendo mucho más conservadora con sus compras, ya sea por que no tienen los recursos, ya sea porque se le han restado sus posibilidades adquisitivas. Pero entonces vemos un fenómeno, y esto es en América Latina entera, no es solo un fenómeno de Colombia, esto lo hemos estado viendo inclusive en Costa Rica, lo hemos estado viendo en países vecinos, donde muchos de los productos se están desperdiciando, sobre todo los productos perecibles, ¿no? No es el caso de granos, los granos tienen otra lógica, el flujo de granos no está interrumpido, hay muy buen abastecimiento de arroz, de maíz y de otros granos. Estoy hablando principalmente de productos perecibles como son frutas y hortalizas que son vitales para la buena alimentación, para llevar una vida saludable, sana. Nosotros como FAO promovemos mucho el consumo diario de frutas y hortalizas y es ahí donde estamos viendo este fenómeno que acabo de mencionar, ¿no? Doctor Bojanik, entonces, por el contrario, estamos ante la posibilidad de que una gran cantidad de alimentos se estén perdiendo. Sí, ya se está dando ese caso en varios países de América Latina, en Brasil, uno ve fotos. El tema, los agricultores no solo viven también de producir alimentos, los agricultores también viven de producir flores, algodón, y el caso de flores, eso es muy fuerte, ¿no? En Brasil he visto unas fotos realmente impresionantes de cantidades de flores siendo incorporadas al terreno que no encuentran su mercado. Entonces, es un fenómeno complejo que tenemos que entenderlo en su verdadera dimensión y, por supuesto, trabajar mucho los temas de plataformas informáticas para conectar productores con consumidores, nuevos canales, ser creativos en encontrar estos nuevos canales de comercialización. Todo el tema de la logística, eso es otro tema clave. Es decir, ¿qué pasa con los camiones que transportan frutas, verduras, alimentos hacia las ciudades? ¿Qué pasa con los municipios que se han cerrado para evitar el contagio? Entonces, para nosotros, por supuesto, el tema principal es preservar la salud de los propios agricultores. Si no preservamos la salud de los propios agricultores, entonces los protocolos de seguridad también son parte de estas recomendaciones que son urgentes el poder hacerlo. Se están haciendo muchas cosas, es interesante, nosotros permanentemente estamos monitoreando lo que se hace en toda América Latina. Hay propuestas interesantes, hay algunas acciones, implementación de programas interesantes, pero tenemos que ir viendo cómo nos acomodamos a esta nueva situación, que es muy compleja, ¿no? Y la verdad, doctor Bojanik, es que sí resulta paradójico que en un momento en el que la gente tiene tantas necesidades, estemos ante el riesgo de que se desperdicien muchísimos alimentos porque hay cosechas que simplemente se están perdiendo porque es que no hay cómo transportarlas, que es una de las tantas razones de las dificultades que están manifestando los productores, por lo menos en Colombia. Pero sobre ese tema del desperdicio, esto digamos que no es solamente un tema de la pandemia y de la situación que estamos viviendo, esto es algo que desde la FAO se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo. Ustedes entregan cifras, por ejemplo, como que el 20% de lo que se produce para el consumo humano se desperdicia. En América Latina y el Caribe, 200 millones de toneladas de alimentos se desperdician. ¿Por qué? Claro, bueno, las razones hay que verlas un poco más atrás de la epidemia, de la pandemia. Es decir,
siempre ha habido desperdicio por ineficiencias en las cadenas, ¿no? Es decir, por ejemplo, muchas veces el precio está muy bajo en el mercado y al productor no le conviene transportarlo porque aún va a perder más, entonces él prefiere dejarlo en su finca que a perder dinero. Otra de las razones es a veces la logística no es muy buena, camiones que van derramando granos por las carreteras, creo que todos hemos visto ese tipo de escenas, almacenamientos que no son los adecuados, y nosotros como consumidores hacemos nuestra buena parte, es decir, compramos a veces más fruta de la que vamos a necesitar, llenamos el plato sin necesidad, eso ocurre mucho en restaurantes, no utilizamos inteligentemente la nevera, vamos consumiendo primero los productos que están hacia afuera y los productos de atrás los dejamos podrir. Entonces, hoy más que nunca tenemos que ser conscientes de la gran necesidad de utilizar eficientemente los alimentos y de que hacer que esos alimentos que están por desperdiciarse, proveer la logística para que esos alimentos lleguen a esa gente que está con dificultades para tener acceso a una dieta balanceada, ¿no? Claro. Doctor Bojanic, centrémonos un poco más en nuestro país. ¿En qué regiones de Colombia los campesinos han tenido más dificultades para poder comercializar sus productos? Bueno, nosotros hemos hecho una encuesta que no es representativa de todo el país, es una encuesta parcial, ¿no? Y sobre todo son los municipios más alejados, ¿no? Son municipios, inclusive hemos visto este problema en Nariño, hemos visto en el sur del país, donde la logística es compleja. Entonces, esta encuesta nos refleja sobre todo las dificultades que están teniendo. ¿Cuáles son las dificultades que hemos evidenciado en esta encuesta? Sí, el tema de transporte, que como les decía, los canales de comercialización han sido fracturados, entonces muchas veces los comercializadores no saben hacia dónde llevar. Otro problema que se menciona con frecuencia, el alto costo de los insumos, han subido para ellos considerablemente algunos de los insumos que son fundamentales para su producción. Otro tema que también mencionan es, por supuesto, que los compradores habituales ya no están ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar nuevos consumidores? Y también hay el tema de que muchos transportistas, inclusive productores, están con miedo de mucha interacción social porque obviamente son posibilidades de contagio. Cada interacción social hay posibilidades de traer. Entonces, son varios factores que los productores están enumerando como los factores que están impidiendo un flujo normal, que es lo que todos queremos y a lo que todos estamos apostando, ¿no? La FAO, doctor Bojanic, viene promoviendo desde hace un buen tiempo la producción de alimentos en casa, como que empecemos todos a tener huertas familiares. ¿Será que esto es lo que se va a convertir en tendencia y vamos a ver que va a empezar a crecer esta práctica en esta etapa de pandemia y pospandemia? ¿Usted cree? Muy buena pregunta. Es algo parcial. Nosotros recomendamos, yo personalmente tengo mi pequeña huertita en un edificio, en un piso 10, nosotros creemos de que hay que aumentar el uso de parques con estos fines. En Europa es muy común ver parte de los parques destinada a pequeñas huertitas donde, inclusive a manera de hobby, muchos urbanos crían hasta animalitos, ¿no? Y para no decir plantas, etcétera. Entonces sí, la agricultura urbana es una alternativa urbana, periurbana, en las afueras de las ciudades, porque lo que estamos apostando es a lo que llamamos los circuitos cortos, tratar de que los alimentos no se desplacen grandes distancias y producir lo más cerca de los lugares de consumo. Y qué mejor que en la propia casa, en el traspatio, los que tienen casas, en los techos de las azoteas. La agricultura urbana está muy difundida en el mundo entero, no es ningún nuevo descubrimiento, pero sí, nosotros estamos apostando a potenciarla, a dar cursos sobre cómo cultivar en pequeños espacios algunas hortalizas, algunos productos que obviamente puedan crecer rápidamente
y que sean nutritivos. El caso de los frijoles, usted puede en 2 meses tener frijoles ya listos para consumo y no necesita mucho espacio, y son plantas muy productivas y muy buena proteína. Entonces, este tipo de cosas son parte de la solución, no es la solución, pero sí, lo que queremos es que los alimentos cada vez se vayan acercando al consumidor en términos de distancia física, ¿no? Sí. Pues ahí está, buena iniciativa. Es el doctor Alan Bojanek, representante de la FAO en nuestro país, a quien le agradecemos estos minutos. Gracias por acompañarnos en Red Más Noticias, doctor Bojanek. No, soy yo el que agradezco y ojalá podamos salir todos pronto de esta pandemia, ¿no? Que así sea, sí señor.